Bienvenidos a todos, gracias por participar de esta clase abierta del taller Viajando con Historia. Soy Inés Achavalbecú, licenciada en Historia, y formamos un equipo con Luisa García como coordinadora en un proyecto, en un programa que se llama Aula Universitaria para Adultos de la Universidad Blas Pascal de Córdoba. El objetivo de este taller es la difusión de la historia, volver a repensar la historia argentina en su complejidad, inserta en un contexto de una historia global, interconectada. En particular, esta clase abierta es de un taller que se llama Hipólito Yrigoyen y su tiempo. Y la idea es tratar de entender la historia política, social, cultural, de la Argentina entre 1916 y 1930, a partir de la figura de Hipólito Yrigoyen. Entiendo que la figura de Hipólito Yrigoyen es central para poder explicar el proceso abierto en 1916, y con anterioridad también, para entender este contexto y además para entender de allí en más la vida política y la historia argentina. Entonces, nuestra perspectiva es tratar de entender estas figuras tan importantes desde múltiples puntos de vista historiográficos, reviendo las distintas miradas políticas que existen sobre estos procesos, complejizando, cuestionando, repensando, haciéndonos preguntas sobre estos personajes y sobre una época tan importante y que quizás ha sido, desde el punto de vista de la historiografía, no tan revalorizada la importancia, ¿no? como momento de cambios importantes. Entonces, otro aspecto central que me parece a remarcar es el contexto internacional que se vive entre el 16 y el 30, y específicamente dos contextos que le toca a Hipólito Yrigoyen en la primera y en la segunda presidencia, como es la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, con la gran crisis que esto implica en el mundo entero, de crisis política, social y económica, y el otro gran crisis derivada de la crisis de Wall Street en 1929 y la crisis que se dispara en el 30 al mundo entero y que está íntimamente relacionada con la primera revolución militar exitosa de 1930, que termina con el primer gobierno de un presidente electo, ¿no? En 1916 por la ley Sáenz Peña. Entonces, como es un taller de difusión, siempre tratamos de convocar a especialistas. En este caso tenemos dos invitados, Diego Alberto Barovero, abogado, profesor de Derecho, profesor de Historia, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Y por otro lado, a Gonzalo Sarria, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Historia y director del Museo Casa de la Reforma de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a todos y especialmente a ellos dos. Les agradecemos su participación y poder tener dos puntos de vista sobre Hipólito Yrigoyen y su tiempo. Entonces, bienvenidos a todos. Empieza Diego Alberto Barovero. Muchísimas gracias. La distancia física y la virtualidad hemos establecido un vínculo. Yo pude conocer la existencia de este taller dedicado a Hipólito Yrigoyen, que, como dijo Inés, pertenece a la esfera de mi interés y de mi conocimiento, con lo cual lo venía siguiendo, lo recomendé. Inés tuvo la deferencia de invitarme a participar de una de sus clases, y compartiéndolo en esta oportunidad con Gonzalo Sarria, a quien también conocí cuando hace unos poquitos años conmemoramos el centenario de la Reforma Universitaria, que es de alguna manera también uno de los hechos más significativos de la historia argentina, de la historia cultural, educativa argentina, que se produjo durante el periodo
del irigoyenismo, y en el que no sabemos cuál hubiese sido el destino del proceso reformista sin un presidente como Hipólito Yrigoyen. Para entrar en tema y no hacerlo demasiado largo y poder dar lugar a la intervención de Gonzalo y a las preguntas posteriores, me gusta decir que yo celebro estas inquietudes, estas iniciativas abiertas de difusión cultural, de investigación, sobre la figura de Hipólito Yrigoyen, porque soy materia interesada. Lo primero que tengo que hacer es decirles, como dijo recién Inés, están los fanáticos y están los anti. Bueno, yo no sé si tan fanático, pero me declaro obviamente irigoyenista consustanciado con todos sus ideales, con su proyecto doctrinario y político. Creo, después de dedicarme unos cuantos años a la cuestión, haber trabajado en el Instituto Nacional Irigoyeniano, que no era Instituto Nacional hasta que se sancionó la ley 26.040, cuando era solamente un instituto privado, de investigadores, de académicos, de partidarios de Irigoyen, que estudiábamos la obra política que había dejado este importante político y líder de la Argentina. Entiendo, desde mi concepción, que es la academia, la historia desde el punto de vista académico, tiene con Irigoyen una deuda, ha omitido un trabajo, un estudio profundo y serio, y se ha dejado ganar, de alguna manera, por esto que señalaba bien Inés, ¿no es cierto?, o por las dos puntas de la antinomia, desde la aceptación agiográfica de la versión aceptada por sus partidarios más identificados, y por la versión anti-irigoyenista, que en definitiva es la que ganó, que es la que triunfó. Hay que pensar que a Irigoyen, a partir de 1930, cuando fue su derrocamiento el 6 de septiembre, se inició un proceso cultural muy profundo de desirigogenización del ambiente político, intelectual. O sea, era mala palabra en los años 30 hablar de Irigoyen y del radicalismo tal cual había sido concebido en el periodo del predominio irigoyenista. Y por otra parte, si no, está la tendencia de la academia a verlo asépticamente, a estudiarlo desde el cristal de una versión del populismo. Hoy en día es una de las palabras más usadas en el mundo de la investigación histórica, populismo. No sé si populista. Lo que está fuera de discusión es que Irigoyen es un líder popular que esbozó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX el primer proyecto político transformador y democrático en la sociedad argentina. No es casualidad y sigue teniendo actualidad. ¿Por qué? Porque desde hace 110 años, cuando las luchas que inició Leandro Alem, que continuó Irigoyen perfeccionándolas, hasta lograr que el régimen conservador cediera los aspectos instrumentales para una reforma electoral, que podríamos decir que fue prácticamente de carácter constitucional, porque convirtió lo que era la fría letra de la Constitución Nacional, que hablaba de república representativa, pero no se sabía de qué, porque esa representatividad no tenía un basamento verdadero. ¿Cuál era el origen del poder? Bueno, Irigoyen es eso, es el gran conductor de un proceso político democrático, y que es algo que hasta 1911-12, cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, era discutido en la Argentina. No se discutía, obviamente, el sufragio, no se discutía la forma republicana, pero sí la forma de ese sufragio. Irigoyen hizo realidad esa máxima de un hombre, porque estamos hablando del sufragio masculino, pero en este caso no le estamos dando el carácter de género, un hombre, un voto. Irigoyen hizo realidad eso, tenía la herramienta, tenía el instrumento, que era el Partido Radical, Partido Unión Cívica Radical, que fue la consecuencia orgánica inmediata posterior a la Revolución del 90, en la Revolución de 1890, algo que ustedes han visto perfectamente en el taller con Inés. Ahí ya se plantearon los ejes principales que van a constituir, vamos a decir, el corpus ideológico, doctrinario, tal vez sería la palabra más indicada,
de lo que es el radicalismo como primer partido político moderno de la Argentina. Y no es fácil el tránsito de esa república aristocrática, oligárquica del siglo XIX a la República Popular Democrática de comienzos del siglo XX. Nosotros hoy vivimos una realidad que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la organización constitucional democrática, y vivimos la ampliación de derechos casi como algo, como una normalidad, como una transformación normal propio de la evolución de la sociedad. Sin embargo, el momento de quiebre son precisamente el momento de las luchas revolucionarias, sin las cuales a lo mejor la democracia no era una realidad tangible para el pueblo argentino. Entonces, primero señalar eso, la actualidad profunda del liderazgo de Irigoyen desde haber hecho realidad el concepto democrático que estaba en la letra del artículo 1 de la Constitución, pero que ese voto, ese sufragio, esa forma de organización democrática del país era prácticamente letra muerta. Después ver en Irigoyen esa figura que a veces los caricaturistas de la época o los medios de difusión más populares, con mayor tirada, desnaturalizaron, bastardearon, le dieron además una especie de halo, diríamos, medio como de bajo vuelo, cuando en realidad Irigoyen era auténticamente un intelectual. De los presidentes argentinos del siglo XX, seguro. Pongo en duda a lo mejor alguno del siglo XIX, era un presidente con una formación intelectual muy sólida, muy profunda. Hasta hace algunos pocos años, unas pocas décadas, lustros, se dudaba de la condición de docente universitario, de egresado universitario, que además Irigoyen, ese estado de egresado universitario era el que le había habilitado su condición de docente, porque era docente, maestro de maestros, formador de formadores. Él fue profesor de la Escuela Normal de Maestras número 1. Entonces, entre otras alumnas tuvo a Alicia Moró, que dejó testimonio de sus clases, de la valía que tenían las clases que dictaba Hipólito Yrigoyen, de cómo era el método pedagógico que utilizaba Yrigoyen para dictar clases. Entonces me parece que también poner también este aspecto, señalar, resaltar este aspecto de Yrigoyen desde la formación intelectual, un hombre que había abrevado en esa escuela que se conoció como el krausismo, y que ustedes han hablado en el taller, un profundo humanista, en contraposición a otras escuelas filosóficas en boga en los tiempos en que Irigoyen se estaba formando, que eran de raíz materialista. Y Irigoyen además verlo desde la perspectiva de un conductor, un líder de masas, y a lo mejor suena exagerado, pero lo digo absolutamente convencido y no los pretendo convencer, sino darles a lo mejor algunos elementos para ayudarlos en el análisis, que no tuvo, cuyo molde se rompió, o sea, no hubo ningún líder político democrático argentino de masas que utilizara la metodología de Irigoyen para la construcción política, que es algo absolutamente original, nunca visto antes y nunca repetido a posteriori. La construcción de una herramienta política, un partido político como herramienta de la sociedad, desde abajo, sin la utilización de recursos del Estado, sin la utilización de recursos materiales, más que los que eran propios era un hombre de fortuna, no nacido en cuna de fortuna, sino que hizo su fortuna como ganadero, producto de haber arrendado campos para engorde, y que volcaba gran parte de esa riqueza que él obtenía de la producción agropecuaria en la construcción de la herramienta. Eran recursos materiales que tenían destino en el fortalecimiento del instrumento político que utilizó como base para concretar esa empresa que él llevó a cabo de democratización de la Argentina. Entonces, señalar estos aspectos y compartirlos con ustedes. También decir que Irigoyen creo que tiene además ese honor de haber sido el que planteó el primer gran proyecto político nacional democrático integrador de la Argentina. Y se va a ver con el paso del tiempo, porque la primer gran lucha que hace Irigoyen, la primera gran batalla que lleva a cabo es la batalla por el voto, por el sufragio, por la República Democrática, pero después,
en el gobierno, Irigoyen pone en marcha situaciones, principios, que no estaban explícitamente puestos sobre la mesa y que desde mi óptica constituyen una gran creación desde el punto de vista político y que le van a darle sustancia a una doctrina política de la que después el radicalismo va a ser su doctrina como partido político moderno, pero que no estaba antes, no estaba sistematizada. Es producto es una doctrina de ejercicio, del ejercicio democrático que él lleva a cabo, donde para consolidar ese proceso democrático, que puede sonar muy de las formas, pero para demostrar que él también se ocupaba de la sustancia, tenía que ver con el rol del Estado, con la intervención del Estado en la vida económica y social de los argentinos, pero no de un Estado invasor, un Estado, una economía dirigista, sino una economía con el Estado que intervenía para asegurar desarrollo y equidad. Es decir, no solamente los aspectos formales de la democracia, la libertad de sufragio, el cumplimiento de las formas republicanas, sino también profundizar las políticas públicas que conllevaran a la mayor igualdad, a cortar las brechas dentro de una sociedad sumamente fracturada como la que recibe Irigoyen en 1916, cuando asume, después de la primera elección en la que la ley se empeña, de voto universal, secreto y obligatorio, es el primer presidente electo bajo esa norma. No me voy a detener en aspectos históricos que fueron expuestos por Inés durante estas clases del taller, y simplemente voy pasando como para reforzar algunas cuestiones que desde mi punto de vista son sustanciales en el análisis de la personalidad de Irigoyen. Ese proyecto democrático, que tiene un aspecto basado en las formalidades de la República Democrática, en la libertad electoral, en las formas republicanas, que en lo económico trae la novedad del Estado que interviene, un Estado que no rehúye su rol, que ve desde afuera como un espectador la relación entre el capital y el trabajo y no interviene, ¿no? Irigoyen interviene, por eso fortalece el Departamento Nacional del Trabajo, que era una oficina de menor cuantía de entonces del Ministerio del Interior, y él lo va a dotar de presupuesto, lo va a dotar de profesionales, que son los primeros que van a intervenir en los procesos de conflictos obreros. Fíjense que se hace siempre hincapié en los conflictos obreros que afrontó la primera presidencia de Irigoyen, básicamente, que tuvieron consecuencias sangrientas como desenlace de los momentos de violencia, ¿no es cierto? El caso de la Semana Trágica de enero de 1919, las huelgas patagónicas de 1921. No se dice todos los demás conflictos obreros, conflictos entre el capital y el trabajo, en los que Irigoyen desde la presidencia interviene, laudando por primera vez desde el Estado en favor de las peticiones obreras, las primeras leyes previsionales y creación de cajas de jubilaciones que se llevan adelante durante las presidencias de Irigoyen y Alvear. No se dice eso. No se dice esa gran huelga que afronta Irigoyen en enero de 1917, recién asumido. Él llegó al gobierno en octubre de 1916, y fue la huelga obrera de los obreros portuarios. Fíjense, con la importancia que tenía el puerto en la vida económica argentina, además era el modelo agroexportador, que dependía, porque esa era la estructura con la que se había armado la economía argentina, dependía del circuito comercial naviero, y la huelga portuaria de enero del 17, que se resuelve pacíficamente en beneficio, con aumentos hasta entonces desconocidos por las clases trabajadoras del país. El hecho de reconocer a las asociaciones que nucleaban trabajadores, los primeros gremios, reconocerlos por la mera inscripción en un registro creado al efecto, cuando la política de los gobiernos oligárquicos del siglo XIX y por comienzo del siglo XX, la política era la ley de residencia, la ley de defensa social, considerar acciones subversivas las reuniones de obreros. Bueno, a eso Irigoyen le da un cambio copernicano en la concepción de cómo debía actuar el Estado frente al conflicto social con el capital. Por eso me parece singular compartirlo acá con ustedes, porque fue un antes y un después.
después ya no va a ser tan fácil desconocer la realidad y el protagonismo de las instituciones que nuclean obreros y trabajadores. Ya en los años, después se van a organizar mejor. Fíjense que en 1930 se va a crear la CGT. La primera CGT se crea en 1930, y que para nosotros es algo que viene del peronismo. Fue pre-peronista, pero post-Irigoyen. Quiero decir, como de alguna manera Irigoyen anticipa estas situaciones que después se van a ir consolidando en el marco de las relaciones obreros, patronos económicos y Estado. Y ahí también hago un alto para señalar otro aspecto interesante del liderazgo de Irigoyen, que caracteriza esa personalidad tan importante de nuestra historia, que es ese aspecto que pasé recién como al pasar cuando hablé del humanismo de Irigoyen, las raíces filosóficas krausistas, kantianas de su pensamiento, al que había llegado como consecuencia de profundas meditaciones, del ejercicio de la enseñanza de la filosofía, además de la historia y de la instrucción cívica, que eran las materias que él dictaba en la escuela de maestras, el humanismo que se manifiesta en el campo del derecho internacional, que también es toda una novedad que introduce Irigoyen desde el Estado hacia el concierto de los demás países de la Tierra. La Argentina abandona una posición tal vez un poco espectadora respecto de la realidad mundial. Venimos de ese gran conflicto que mencionó muy bien Inés, que es la Gran Guerra Europea, una guerra de carácter interimperialista, que Irigoyen tuvo muy clarita su conceptualización de entrada, por eso en eso se explica la neutralidad argentina, neutralidad militante, no una neutralidad de yo en esto no me meto, una neutralidad convencida y basada en principios jurídicos y filosóficos. Ese humanismo que lo llevó a sostener la neutralidad porque decía que la paz era el estado natural de las naciones, la paz y la hermandad entre los pueblos y los estados. De allí esa famosa invocación en una conversación telefónica, la primera comunicación Buenos Aires-Washington, que inaugura en 1929 y habla Irigoyen con el presidente Herbert Hoover, cuando dice: los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos. Es así de profundo era el pensamiento filosófico y jurídico y humanístico que tenía Irigoyen. Y por eso su defensa del americanismo, ese americanismo que le hacía decir que no podía intervenir en conflictos que eran internos de países hermanos, cuando sucedían amenazas entre grupos internos, situaciones de tensión en los países limítrofes, pero negarse, por ejemplo, al famoso tratado impulsado por los Estados Unidos, el ABC, entre Argentina, Brasil y Chile, como si fuesen una especie de ente supranacional que dentro de América del Sur tenía que tener más potencia que el vínculo de los otros estados americanos. Entonces, todos esos principios que dejó Irigoyen en materia internacional, muchos de ellos materializados en la famosa Conferencia de la Sociedad de Naciones de 1920, donde la postura igualitarista entre estados es defendida por Honorio Pueyrredón, un extraordinario canciller argentino. Después va a tener un tiempo en el que va a estar un poco alejado de la figura de Irigoyen, pero por problemas de política interna, que no viene al caso señalar. En los años 30, con Irigoyen ya retirado y después muerto, Honorio Pueyrredón se convierte en uno de los epígonos del pensamiento irigoyenista hacia adentro y hacia afuera del radicalismo. Pero sin lugar a dudas, ese paso por el primer gabinete de Irigoyen, al que él llega sin ser radical, porque Honorio Pueyrredón no era afiliado radical, de ahí también conviene señalar la apertura mental que llegó a tener Irigoyen de poder convocar a figuras que no eran adherentes al partido al cual él pertenecía y el que él había sido su candidato a presidente. Honorio Pueyrredón va a ser radical después, pero durante el ejercicio de su mandato como ministro de Irigoyen va a ser leal en lo sustancial, en lo doctrinario, con la línea de su presidente. Y no me voy a meter en el tema de Gonzalo, porque lo voy a escuchar a él, y además porque él sabe muchísimo más y es el que nos va a ilustrar sobre el tema. La cuestión de la reforma universitaria también va enmarcada de alguna manera en la concepción de Irigoyen. Irigoyen, esa revolución democrática que soñaba, que llevó a cabo, que primero fue con efusión de sangre, después fue con una lucha política inteligente que significaba la abstención revolucionaria, es decir,
vaciar de contenido la lucha electoral, porque si la lucha electoral es ficticia, yo no me presto a esto. El radicalismo no se puede prestar a un tinglado. Entonces, esa situación revolucionaria, abstencionista, alejando al radicalismo de la disputa del poder, una cosa insólita en la historia argentina. Un partido que rehúye la confrontación electoral, pero no por la posición cómoda, porque elige el llano y denunciar la desnaturalización del concepto democrático. Esa gran revolución democrática que quería Irigoyen, que soñaba Irigoyen, con un país integrado, con un país igualitarista, encuentra en la reforma universitaria un fundamento extraordinario para la difusión de las ideas democráticas transformadoras que representó ese extraordinario movimiento que obviamente que surgió de abajo, surgió de la juventud, surgió, diríamos, de forma espontánea, pero también altruista, porque esos primeros líderes de la reforma universitaria no la hacían para ellos, estaban egresados, estaban terminando la carrera, o les faltaba apenas alguna, pero ya se estaban yendo de la universidad. Y sin embargo, Irigoyen le puso el ojo a esa reforma, a ese movimiento, entendió lo profundo del significado del proceso reformista. Entendió, y cuando se dio cuenta que podía ser desnaturalizado, porque la intervención Matienzo, bueno, detalles que no voy a entrar porque está Gonzalo en la mesa, Irigoyen se juega el todo por el todo y manda a su propio ministro de Educación, entonces se llamaba Justicia e Instrucción Pública, el ministerio, a José Santos Salinas, riojano de Olta, pero que fue el ministro de Irigoyen en Educación todo el periodo, los 6 años del gobierno de Irigoyen. Irigoyen tuvo un gabinete que fluctuó mucho durante esa primera presidencia, lo que también habla de lo que fueron esos tiempos convulsos, guerra mundial, crisis económica, crisis social. José Santos Salinas lo acompaña a Irigoyen 6 años, el sexenio completo, desde el 12 de octubre de 1916 hasta el 12 de octubre de 1922. Y siendo ministro se convierte en interventor de la Universidad Nacional de Córdoba para hacer realidad los principios del planteo reformista y hacerlo realidad para que después irradie al resto del país, al resto de las casas de estudio y, por supuesto, como era un movimiento de carácter universalista, tuvo la trascendencia que tuvo en el continente y en el mundo entero. No entro en el tema porque no corresponde y porque está Gonzalo en la mesa, que es la autoridad en la materia. Pero quiero señalar lo importante del liderazgo político que comprende su tiempo, como el caso de Irigoyen, y comprende el proceso en su conjunto, la visión panóptica de la situación social, de la situación nacional interna y de la situación mundial, algo que señalaba recién Inés, que es un poco la expectativa que tiene este taller de brindar una visión un poco más amplia que solo lo que tiene que ver con la cosa interna de nuestra historia. Por eso me parece que la figura de Irigoyen está muy bien que sea abordada desde esta óptica, está muy bien que sea abordada por profesionales de la historia, que también se aprovechen estos canales de difusión y de promoción, porque fue tan importante el liderazgo de Irigoyen que hizo realidad algo que estaba en la Constitución y no se cumplía, y que hoy, de alguna manera, la Argentina, que además atravesó desde su derrocamiento, me refiero al derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, atravesó algo más de medio siglo de inestabilidad constitucional, de gobiernos civiles fraudulentos o gobiernos civiles condicionados por el poder militar y dictaduras que asolaron la República y que destruyeron no solamente el orden jurídico y el orden social y económico de la Argentina, sino que destruyeron los más elementales vínculos y lazos de la comunidad. La recuperación de la democracia hace algo menos de 40 años encuentra un fundamento también en lo que fue la gran lucha, el gran combate de Irigoyen y aquel radicalismo histórico que conocimos, que podemos estudiar, que podemos compartir en una mesa de estas características, porque en gran parte de los principios y de las ideas que hoy animan una democracia representativa y participativa, más que representativa, participativa, y una democracia que nos plantee para adelante, de ampliación de derechos, de integración regional, parece que encuentra en Irigoyen un gran fundamento, por eso creo que tiene
uno, lo dice por ahí Gabriel del Mazo, dice que Irigoyen tiene estado de permanencia Argentina a través del tiempo y a pesar del paso de los siglos, del siglo. Fíjense que Irigoyen fue presidente hace algo más de un siglo, y estamos hablando de cosas que las damos hoy como por supuestas, como preaceptadas. En aquel momento, cuando las planteó Hipólito Yrigoyen, fueron prácticamente revolucionarias, y plantearon un nuevo paradigma de modelo de gobierno, de modelo de organización para el Estado y para la República. Y si te parece, Inés, y no es demasiado, para que no sea demasiado largo y que podamos interactuar un poco más y que ahora lo escuchamos a Gonzalo, yo cerraría acá esta primera parte. ¿Te parece? Me parece muy bien, fantástico, Diego. Lo que voy a hacer, porque yo empecé a hablar y no estaba grabando. Cuando empezaste a hablar vos, sí, pero entonces voy a volver a presentar a los participantes para los que escuchen después la clase grabada. Lo tenemos entonces en el taller Hipólito Yrigoyen y su tiempo, a Diego Barovero, abogado, profesor de Derecho, historiador, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, que acaba de hablar. Y bueno, entonces ahora va a hablar Gonzalo Sarria, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Historia y director del Museo Casa de la, no sé si es Museo Casa o Museo de la Reforma de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, Gonzalo, otra vez, como le dije a Diego, bienvenido, muchísimas gracias por participar, y bueno, te cedo la palabra. Bueno, bárbaro. Díganme gracias cuando termine si salimos airosos de esto. Bueno, visto que hay alguien que es especialista y que ustedes tienen talleres que ya han hecho muchos machetes al respecto, así que trataré de, para llegar a ese contexto del título que nos convoca hoy, del 16 al 30, Hipólito Yrigoyen, antes que eso, fundamentalmente, yo había agradecido especialmente que estaba Emilia, a vos Inés y al grupo de mujeres que supieron ir hace unos años atrás al museo, y decía eso, no sé si se escuchó, que sí, que es Museo Casa, porque la idea es justamente que sea un lugar cálido, que recibimos más allá del conocimiento propio que el lugar les puede dar. Así que visitar el museo es visitar un lugar que, a la vez de ser donde se pueden exponer tanto conferencias como material relacionado a estos temas y a los movimientos sociales de Córdoba, tiene esa característica de la calidez que los recibimos y que el lugar da. Por eso Museo Casa de la Reforma. Bueno, viendo y considerando que los que me antecedieron hablan muy bien y saben mucho, y como les dije, tienen un machete que yo no sabía, yo voy a empezar de adelante para atrás, para llegar un poquito a Yrigoyen, y por favor, no tengo problema que me avisen si de golpe me extiendo, corto ahí nomás. Primero, ya que estamos hablando de radicales, yo soy radical, no de la Unión Cívica, pero sí radical. Alfonsín decía, sigan a las ideas, no a los hombres. Así que con eso es una de las cosas que me lo compré muy bien a esa frase. Y desde ahí, verdad, sigo a las ideas y no a los hombres. Y respeto a esos hombres que han sido convincentes con sus ideas. Por ejemplo, Arturo Illia. Pero también tuvo corta vida a raíz del compromiso que él asumió ante su sociedad, igual que Hipólito Yrigoyen y al igual que Raúl Alfonsín. Los tres, uno en su segundo mandato, se tuvieron que ir antes justamente por sus convencimientos. Cuando le hacían una entrevista a Alfonsín, una vez le decían, pero doctor, usted no tiene autocrítica. Y dice, no me pidan que critique mi propio gobierno, para eso están ustedes. Así que yo tampoco voy a criticar a ninguno de los gobiernos, no me gusta criticar, sino verlo en positivo. Una de las cosas más significativas que para mí dio y que hasta el día de hoy es muy vigente, y que si lo han leído y no supieran qué es el Manifiesto Liminar, hecho justamente por los jóvenes una semana después de la toma de la universidad ese 15 de junio. ¿Y por qué es tan importante este manifiesto? Primero porque es hermoso, con un contenido en 2 o 3 hojas, de un contenido
que si ustedes no saben que fue escrito en 1918, es muy actual. Habría que cambiarle posiblemente alguna palabra para identificar más el tema. Pero entre las cosas que esos jóvenes dicen, 21 de junio de 1918, ya se dirigen ellos a sus pares de América. En este caso, la América del Sur, pero que es la América Latina. Lo único que yo diría, pero no para ponerme solo en moda a los tiempos de hoy, cuando se dirige a los hombres libres de Sudamérica, yo le cambiaría ese hombre por a las personas libres de Sudamérica, para estar vigente a los tiempos que vivimos. Pero también hay algo muy fuerte que ellos dicen, para también ir con la idea esta del progresismo, esa línea que al menos yo me subí en la historia. Y si me voy a 1810, con la Revolución de Mayo, los jóvenes del 18 dicen, Córdoba se redime, desde hoy contamos, o sea, justamente se está refiriendo, y se lo voy a decir textual, Córdoba se redime, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y lo dicen de dos maneras. Primero, Córdoba se redime es por la Revolución de Mayo. Ellos interpretan que Córdoba no se jugó en la Revolución de Mayo y estuvo del lado del virrey. Eso, discutible, no discutible, pero estos jóvenes así lo asumieron. Leyendo el manifiesto van a ver que también hace una mención a Mayo, o sea que no es solo una interpretación, sino directamente lo hacen relacionado a eso. Así que ya hay una vertiente de libertad. O sea, y ya están considerándose, porque como sabemos, tanto la Revolución de Mayo y si nos dejamos ir un poco más adelante, el Día de la Soberanía y todo eso, son más mirados desde Buenos Aires, desde el puerto. O sea, no mirados desde las provincias. Entonces, esos gritos de libertad que nosotros vamos esgrimiendo de 1810, desde 1816, con San Martín, que justamente no tiene sintonía con Buenos Aires, así que está justamente con el interior, ¿eh? Ya sabemos, en Salta Güemes, O'Higgins en Chile, igual y toda esa política que desarrolla a partir de ahí, en contra incluso del sentimiento porteño que no le interesaban las independencias, sino le interesaba el problema para ellos de caudillo. Llegamos al 49, que yo digo no es el Día de la Soberanía, en lo que a mí respecta, históricamente también lo asumo, más que nada son intereses, no vamos a derimir eso ahora, pero son intereses más porteños y de intereses de terratenientes y de que no se comercie con el interior porque va en detrimento de la economía porteña. Lo dejemos ahí para aquellos que les interesa, más adelante cualquier cosa conversamos. Después la línea sarmientista. Me encanta porque Sarmiento de alguna manera ya lo dice y de alguna manera, más allá de la discusión y las controversias que genera Sarmiento, fundamentalmente por sus tonos y formas de expresarse, más que por su accionar, justamente porque no es discutible su accionar, sino su verborragia fundamentalmente, pero él de lo primero que hace es justamente la educación. No vamos a decir ya que todos saben qué significa la educación, porque todos los que están hoy presentes seguramente ya lo han estudiado, pero vamos a entender de que lo primero que hizo, entre las cosas primeras que hizo, es poner en una igualdad de condiciones a la mujer y poner justamente el tema de la religión fuera del contexto directo del aula escolar. Así que ya estaba tomando dos temas que más adelante lo van a agarrar todos aquellos que están en la línea progresista, fundamentalmente la generación del 80, con las leyes laicas que vienen justamente por estímulo de esa gran inmigración que vino en esa época. Esa gran inmigración, para que entendamos, no hay ningún cambio, por más que quieran, por decreto. Los cambios son fundamentalmente culturales, que tiene que ver la cultura, por supuesto, el tema democrático, eso es parte de una cultura que el siglo XIX, que yo siempre digo que el siglo XIX es el siglo de las revoluciones industriales, fundamentalmente la segunda, que es la revolución previamente de las ideas. Y eso permitió romper con ese esquema tan dogmático, ortodoxo y conservador de la Iglesia, porque la ciencia viene de alguna manera a contrarrestar la influencia de la fe. Entonces, de alguna manera, es el gran debate del siglo XIX. Bueno, siguiendo y queriendo ir un poco más rápido para no demorarlos mucho, ya de alguna manera lo dijo quien me antecedió muy bien, la revolución del parque
vino también a ser un antes y un después. O sea, el surgimiento de las nuevas ideas, fundamentalmente con un compromiso ya de lo popular, que hasta ese momento no existía, por lo menos en manifestación abierta. ¿Por qué? Y porque la aristocracia, la oligarquía argentina era la que dominaba la vida política de nuestro país. Cuando ya se les antepuso el pueblo, que si bien, como sabemos, no logró el éxito que esperaba, sí logró de alguna manera que cayera Horace Selman, de alguna manera que se modificaran algunas cosas, y ya la lucha de los líderes de la oposición y una relación también con el socialismo y aquellos anarquistas que venían justamente en esa gran masa inmigratoria, fue el gran surgimiento de las nuevas ideas. Y fundamentalmente la intransigencia. O sea, el tema fundamental de la lucha y de la intransigencia. Cuando yo entiendo ese y el krausismo, sobre todo la libertad, que ojo, para mí el krausismo, la libertad, el libre pensamiento no es masón, esto es de que la historia es historia y que la humanidad es humanidad. Vamos a encontrar por todos lados esto del libre pensamiento. Menos mal que se lo atribuyen un montón a ese libre pensamiento, pero de alguna manera Irigoyen estaba también con ese libre pensamiento, más masónico seguramente, pero también bregaba en eso, y el krausismo habla de la libertad. Así que se hizo el líder, no vamos a hablar de Leandro Alem, que lamentablemente queda en el camino justamente en lucha de sus ideales y esa incapacidad emocional de seguir luchando por lo que se veía como un imposible ya hace 120 años, imagínense hoy cómo estaría el pobre Leandro Alem, se hubiera suicidado 1500 veces. Entonces, llegamos que justamente la lucha, lamentablemente, es eso, una constante. E Irigoyen la tuvo. En todo ese transcurrir, tuvimos muchísimos levantamientos que hacen a, no revoluciones, pero de alguna manera levantamientos populares liderados por los sectores progresistas, en este caso Irigoyen, socialistas, como dije recién. Y bueno, y llegado a 1910, cuando se da lo que digo yo, el periodo democrático. Sáenz Peña, que como sabemos primero quiere persuadir a Irigoyen con un interesante cargo, cosa que él dice, ahí viene lo de la intransigencia. No, esto es de raíz. O sea, significa que la transformación es de raíz. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, se logra la ley de Sáenz Peña, 1912, primer presidente elegido por el voto popular masculino en este caso, Hipólito Yrigoyen en 1916. Pero todo esto había generado ya una gran transformación cultural. O sea, ya no eran los grupos conservadores y la oligarquía argentina la que dominaba la política diaria de nuestro país. Ya había un montón de actores. Por eso a principios de siglo hace esa ley tan antipática a Julio Argentino Roca en su segundo periodo, un poco perseguir a aquellos líderes que hablaban en las tribunas que todavía no habían logrado su inmigración o los papeles, entonces la ley de residencia que se le llama, o sea, bueno, todas esas leyes que para muchos son simpáticas porque sacaban a toda esa, como, entre comillas, porquería que decía, o una ley totalmente antipática y represora como era la ley esa. Esa es otra de las discusiones, como ustedes plantearon al principio, los que lo quieren y los que no lo quieren ir, bueno, esto pasa en la historia, uno sabe que hay muchos que lo quieren a Julio Argentino Roca y otros el más malo del mundo, así que tenemos que tratar de hacer una historia y contextualizarla. O sea, en el peor periodo del genocidio de Julio Argentino salieron las mejores leyes para la organización de nuestro país. O sea, qué tema para debatir y discutir también, ¿no? Porque también podríamos hacer creer que en este gobierno que estuvo antes, que todas las leyes de inclusión, de, bueno, todo lo que hemos vivido este tiempo fuera patrimonio solamente de un gobierno y no de un proceso. Yo siempre hablo de procesos, no de gobierno. Entonces, cuando llegamos, obviamente, que también hay, por más que no les gusta en la parte de la historia hablar de causalidades y casualidades, yo tengo la idea de que sí se puede hablar, porque no sé si es causalidad, casualidad, había un grupo de jóvenes muy ilustrados acá en Córdoba que absorbían todo lo que estaba pasando. Recuerden que no había WhatsApp, que no había internet, que no había radio, que no había radio todavía, ¿no? O
sea que no había forma de comunicarse que no sea solamente por tipo teléfono en ese tiempo y los diarios. Y estaban sumamente informados de lo que pasaba en el mundo y cómo debíamos jugarnos en el mundo y de qué lado debíamos estar en el mundo, y recibiendo las mejores influencias de los grandes intelectuales del mundo. O sea, era una, diríamos, entre comillas, una élite ilustrada en Córdoba, progresista, con criterios amplios, con democracia pura, o sea, que habían entendido todos estos tiempos que se estaban dando, o sea, que estaban atentos. Y los grupos conservadores entendemos que no quieren largar, como la misma palabra lo dice, mantener el poder. Y largar el poder no les iba a gustar. Justamente largan el poder legal, pero no el poder real, porque van socavando durante esos años el piso, tanto Irigoyen como la democracia. Eso lo vamos a ir viendo después. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial también, una palabra que gusta en este siglo XXI, que es el cambio de paradigma. Bueno, la Primera Guerra Mundial fue un cambio de paradigma, o sea, entender el mundo desde el capitalismo, entender el mundo desde las no monarquías, y estos nuevos gobiernos democráticos se iban dando en general. América nace en el siglo XIX democrática, pero todo lo demás sigue siendo de alguna manera dominado por distintas potencias. O sea, si vemos un mapa tanto de Europa como del mundo de ese tiempo a un mapa de hoy, no, casi que no conocemos la mitad de los países que hoy tiene nuestro planeta. Así que como para que entendamos las grandes transformaciones que dan las guerras. También, bueno, ya dijimos la ley Sáenz Peña, y fundamentalmente también que en un primer momento fue hermoso la Revolución Rusa. O sea, cualquiera le gustaría sentir que el proletariado llega al poder. Qué lindo, el pueblo llega al poder. Después sabemos, justamente nos dedicamos a historia y eso nos muestra, que es lo lindo también de la historia, que nos muestra las injusticias que ese hermoso proletariado que llega al poder, que terminó siendo de alguna manera, creo que Stalin, tan o más malo que Hitler, o del mismo nivel si uno va en detalle. O sea, como para que veamos que esa revolución rusa empieza con ideales hermosos y termina con dejando en manos de Gorbachev, por suerte, pero años después. Bueno, en ese contexto, como sabemos, la caída del zarismo y de la revolución del 17, bueno, son toda una suerte de ideas que ya están dándose. En Buenos Aires habían surgido movimientos. La Universidad de La Plata, previamente, justamente en el mismo periodo de Julio Argentino Roca, no, la ciudad de La Plata, a raíz de esta suerte de enfrentamiento que había tenido Roca por el tema de la capital federal, se tiene que crear la ciudad de La Plata. Entonces, cuando se crea la ciudad de La Plata, es la primera ciudad que se crea con el sistema distinto, moderno, a lo que era el sistema español de la manzana, de la cuadra, etc. Entonces se hace, por eso la conocemos, la ciudad de las diagonales. Y al poco tiempo se crea la Universidad de La Plata, que yo digo que es la primera universidad reformista, porque nace justamente ya científica, porque los primeros profesores son traídos de afuera, ya no es clerical su fundación, así que es en un periodo más moderno que aparece la Universidad de La Plata. Pero bueno, en ese contexto, Córdoba era el último reducto. Como saben, cuando la democracia llega, cae el poder nacional, cae el poder ejecutivo y aparece esta democracia que los grupos conservadores fueron como achicándose, se fueron primero a las provincias, después a los municipios, y a la universidad se terminan de quitar como último poder, y bueno, en Córdoba de alguna manera termina siendo síntesis y eclosión a la vez. Síntesis porque es como que sintetizan todas las ideas nuevas que están surgiendo en esos tiempos. Y las sintetizan justamente porque donde se mostraba la universidad más retrógrada y antigua, todos los que uno puede ver en ese tiempo decía que nuestra universidad ya tendía a desaparecer, porque no se había modernizado nunca, se habían con materias y carreras de hacía 100 años atrás y manejados ahí por el clero. El mundo se había dado vuelta y acá sabíamos igual. Bueno, este grupo de jóvenes, de alguna manera, lo habían percibido, lo habían vivido, se relacionaban, como dije, con intelectuales progresistas de la Europa y de la Argentina también,
Y como todos sabemos, Córdoba sigue siendo de alguna manera esa Córdoba contradictoria, la Córdoba clerical y la Córdoba laica, la Córdoba revolucionaria y la Córdoba conservadora. Por eso hemos visto, y a mí me pasa seguidamente, cuando nos llegan visitantes hablan de esa Córdoba, la Córdoba de la Reforma, la Córdoba del Cordobazo. Después a algunos guías turísticos les encanta decir la Córdoba de las campanas. Bueno, yo estoy más para el lado de Córdoba de la Reforma y Córdoba del Cordobazo, pero me encantan las campanas esas también, por más que yo siempre me digo que soy laico y ateo, pero digo a veces que gracias a Dios estamos donde estamos, así que tengo mis contradicciones también. Bueno, de alguna manera yo no me quería meter en terreno de ustedes más, porque veo que lo vienen trabajando mucho. Yo quería dejar primero como un mensaje fuerte que les recomiendo a aquellos que no lo han hecho, que lean el manifiesto. Estamos viviendo una circunstancia muy particular y yo no puedo ser ajeno, como dedicado a este tema, de decirle a aquellos que nada conocen y que hemos viajado en el tiempo del 18 ahora, que van a ver a Félix Luna, le dicen alguna vez, aquel que de 1880 llegara a viajar y se despertara años después, va a haber una Argentina pujante, una Argentina distinta. Bueno, acá le diría lo mismo. Sigue todo como está. De alguna manera a veces peor. Entonces, cuando yo hablo y escuchábamos, y perdón si hay alguno con ese perfil, no lo quiero decir irrespetuosamente, pero hace un mes atrás escuchábamos una profesora de historia que faltaba que le pegara un cachetazo al alumno. Bueno, eso obviamente que no solamente que es antipedagógico, sino que vamos absolutamente en contra de esos perfiles. Era una educación que muchas veces se dio en nuestra Córdoba. Entonces, cuando de golpe veo y leyendo antes de juntarme de nuevo con ustedes, así tratando de machetear algunos, siempre me gusta el manifiesto porque creo que es un documento hermoso. He visto que hay exalumnos míos también y que saben que les digo, cuando le dieron el honoris causa a Galeano, Galeano decía, del manifiesto eliminar ni una coma, hay que sacarle, es tan actual como siempre, y fue escrito hace 100 años. Bueno, él murió un poco antes, era 90 años en ese momento. Bueno, dicen esto, la autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Es una parte de algunos de los párrafos que dice el manifiesto liminar. O sea, que nosotros tenemos que elegir nuestros maestros. A mí, mis alumnos, de alguna manera, está bien, yo entro a un aula, pero ellos me eligen a mí, de alguna manera, en esa continuidad diaria de vernos en esto de dar clase. Entonces, para mí, el mensaje fuerte, para que esto no quede solamente como un análisis de la historia de hace 100 años y de encontrar los valores, sobre Irigoyen también, que de paso le quería hacer este mensaje. No todos los presidentes, por más democráticos que hayan sido, en este caso Hipólito Yrigoyen, en este caso Alfonsín, en este caso Ilía, han querido hacer lo que se ha hecho, pero lo han respetado y lo han aceptado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en 1919 se crea, pero justamente peleando contra Hipólito Yrigoyen, se crea el gremio de los actores y actrices, porque no los dejaban participar, solamente actuaban aquellos que iban al Colón, o sea, la aristocracia porteña, pero no había teatros ni espectáculos callejeros ni nada, porque era mal visto, prohibido. Con esto cuento una anécdota y posiblemente, yo puedo seguir horas, pero quiero ser sucinto en esto. Cuento una anécdota para entender esto, de mi abuelo, que nació en 1899, y me contaba una vez, por hablar de las transgresiones, que en 1920 él era de Buenos Aires, iba a una fiesta y llevaban dentro de su saco, chealina, no sé qué llevaría, llevaba el disco de pasta. Entonces, cuando iban a la fiesta, que bailaban o escuchaban esa música que no les gustaba porque parecía ya anticuada, cuando se iban los padres o los veteranos, que justamente eran los vigilantes de sus hijos, agarraban tipo clandestinamente, agarraban la vitrola, le daban cuerda y metían el tango.
y empezaban a bailar el tango las chicas, los chicos de la aristocracia porteña porque era transgresor. O sea, bailaban transgresor al tango. Y él contaba eso como la gran transgresión que él hacía. O sea, para que vean cómo eran los hechos culturales de ese momento. O sea, la música participante directo de las transgresiones de los jóvenes. Las ideas en la reforma del 18 de los jóvenes. O sea, quienes iban marcando el camino, los jóvenes. Y ahí Irigoyen, que tuvo también, entre otras muchas virtudes, es ser visionario de estas cosas. Y de alguna manera, no sé si es bien la expresión que voy a decir, también comerse algunos sapos por más que no estaba muy convencido. ¿Cómo será? Que lo dijo muy bien recién, primero fue Matienzo, y no estaría muy convencido, y digo, y mandó un segundo. Cuando vio que la cosa era en serio, que habían escrito el manifiesto, que se habían sublevado de nuevo y tomado la universidad de nuevo, el 9 de septiembre de 1918, ahí se dio cuenta que esto no era joda. Y lo manda entonces, como dijo, a su principal ministro, Salinas, para que eventualmente se pusiera al frente de esto. Y se intervino en la universidad. Ahora, hay historiadores, entre ellos, después de leer mucho, que dicen la reforma no prosperó. La reforma como un hecho universitario y temporal a ese momento. Podemos decir que la primera universidad de nuestra reforma, que se basa en la reforma del 18, es la Universidad del Litoral, que es de 1919. Nosotros nace lo que se llama el movimiento reformista. Y hay una lucha constante y una línea de conducta de estos personajes del movimiento reformista que sigue hasta Enrique Barros, cuando ya tiempo poco que le quedaba en 1960 61 se dirige a los estudiantes como cachorros de la reforma, o sea, uno de los últimos sobrevivientes, y de alguna manera el último sobreviviente, por decirlo de alguna manera, en el 18, es Ismael Bordaberry, que en el 50 aniversario de la reforma le hace entrega a los estudiantes de Rosario de la llave del rectorado que los estudiantes habían tomado en el 18, de la bandera morada que habían tomado, que era justamente los cortinados del viejo rectorado de color obispal, o sea, no es de la franja morada, sino justamente está en relación a eso. Y cuando se desprenden todos esos cortinados, parte de ellos es la bandera que izan ellos en los techos del viejo rectorado de la universidad el 9 de septiembre de 1918. Bueno, yo sé que me estoy quedando un montón de cosas porque me largué con un salpicón, pero sé que les he dejado como inquietud, así que me quedo acá a la espera de que me hagan una pregunta para hacer respuestas un poco más finas. Gracias. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a disparar las preguntas, las inquietudes o los comentarios, agregados, aportes que tengan ustedes. Como hay muchos, vamos a hacer, digamos, pueden abrir micrófono y decir yo Inés, o el que quiera también y no quiera decirlo en voz alta puede en el chat dejar las preguntas y yo las voy a ir diciendo. Entonces, pueden hacer las dos cosas, abrir el micrófono y decir yo quiero preguntar, o levantar la manito esa virtual que hay, o ponerlo en el chat. Así que bueno, ¿quién quiere inaugurar las preguntas? María Elvira. Bueno, yo quería preguntarle que además de Enrique Barros y de Diodoro Roca, ¿quiénes fueron los otros personajes de Córdoba que estuvieron involucrados en la reforma? Perfecto. Uy, sí, estoy faltando con un montón. Y la verdad que sí, muy mal de mi parte. Bueno, Ismael Bordaberry, Gurmencindo Sayago. Yo siempre digo que, por ejemplo, Gurmencindo Sayago, médico, tisiólogo, que podría haber sido, eso es como un comentario mío, ¿no? Pero de Santiago del Estero, con mucho aspecto de indio, que yo digo que lo han discriminado porque debería haber sido premio Nobel por sus estudios en la tisiología. Enrique Barro lo mismo, él descubre la citacosis, pero bueno, estuvo en Alemania mucho tiempo estudiando, pero acá en Córdoba no le dieron la trascendencia que él se merecía, justamente con esto de la citacosis. Saben que la citacosis es
provocado por aves exóticas, en este caso las loras, y es una suerte de resfrío, gripe que puede generar la muerte. Bueno, eso lo descubrió él. ¿Quién más? Berman, por supuesto, un personaje importantísimo. No me traje, sí tengo el machete, sí lo tengo porque tengo los firmantes del manifiesto. De todas maneras, como todo hecho, nosotros tenemos los nombres de los generales, pero todos los soldados son los que hacen, en definitiva, la lucha real, ¿no es cierto? O sea que yo les pueda decir algunos nombres no significa que no haya un montón, y los siempre anónimos, ustedes mujeres, que también las hubo y las hubo muchas, pero por la situación que se vivía en esa, justamente, el que me antecedió habla de Alicia Moró de Justo, creo que él lo dijo. Bueno, Alicia Moró de Justo, que había sido discípula de Hipólito Yrigoyen, en un momento le dice, porque no solamente había sido discípula, sino amiga de él, y le dice, doctor, ¿cómo puede ser que usted nos delegue lo más importante que tiene las personas y no podamos nosotros votar? Y lo más importante es que les daban los niños para su educación. O sea, nos delegan los niños para que los eduquemos y no tenemos capacidad de voto. Bueno, así, como diría, hay un sinnúmero de gente que no han estado directamente o que no han firmado el manifiesto, pero han estado involucrados. Alfredo Palacio, personaje que se vino directamente a ayudar en esto de la lucha, el mismo Aya de la Torre, el pintor Malanca, personajes Ortega y Gasset, muy amigo de Oro Roca y que le daba palabras como Garzón Maceda. Uy, voy a quedar Medina Allende Pinto, el padre, ¿no? Bueno, y así varios más. Quedo en darle o pasarle nombres después de un montón, incluso mujeres, que han luchado para la conquista de ella. O sea, bueno, logró en el gobierno de Perón el voto femenino, pero desde esa época ya la venían luchando no solamente por la participación y poder estudiar en la universidad, cosa que era impedimento. Está la anterior, que es la primera que logra figurar en un padrón y poder votar. O sea, justamente por intermedio de la justicia, o sea, un amparo que ella pidió. No sé si ahí le respondo, pero por lo menos le tiro algunos nombres más. Gracias. Gracias, Gonzalo. Acá ya doy lugar a otra pregunta. Acá hay un comentario sobre, de Carlos Garzón, que dice que Gregorio Berman, cuando lo visita a Freud allá en Europa, justamente que le pide que le cuente de la reforma universitaria, digamos, como un tema de interés, ¿no? Sí, sí. Y después Cachilo Pérez, digamos, otro... Otro, sí, yo lo conocí personalmente, Cachito Pérez, así que mire. Bien. Sí, bueno, sí. Gracias, Carlos. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Que abre el micrófono y hable, pregunte. Por favor, pregunten, aprovechen. Bueno, aprovechen. A ver. Beatriz, dale. Bueno, yo he leído Mario Rapoport en Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Entonces él dice que la revolución de 1930, hay algunos que dicen que tenía olor a petróleo. Que me explique qué es la cuestión del petróleo, que me explique cómo trataron la cuestión de los yacimientos petrolíferos fiscales y demás. Bueno, gracias. ¿Querés, Diego? Bueno, Diego, ¿querés responder la voz? Después, si quiere ¿Cómo agregar no? Gonzalo. Con todo gusto. No, no hay problema. Me parece que esa alusión es de Waldo Frank. Mario Rapoport lo menciona, sí, claro, que es el sociólogo que se refiere, que hace el creador de esa frase. Tiene que ver con que en Buenos Aires, más o menos en 1927, estaba con media sanción del Congreso, la Cámara de Diputados había aprobado la ley de nacionalización del petróleo. Todavía gobernaba Alvear. Cuando Irigoyen llega a la segunda presidencia en 1928, hay testimonios que indican que Irigoyen iba por todo en ese sentido. Iba por la nacionalización del petróleo. Irigoyen había creado en los últimos meses de su primer gobierno la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el Ministerio de Agricultura. Y durante su segunda presidencia, esa batalla de petróleo que da Irigoyen por la soberanía de los recursos hidrocarburíferos nacionales, molestaba, complicaba los intereses de los trusts internacionales vinculados
a la explotación petrolera. De alguna manera, esa afirmación de Waldo Frank y de Mario Rapoport tiene absoluto asidero, es correcto, es así, es efectivamente así, porque se retrocedió en esa materia a partir del golpe de 1930, inclusive muchos de los ministros del dictador Uriburu eran abogados de las empresas petroleras extranjeras, norteamericanas y británicas, eso para conocimiento general. Los datos después están disponibles, quiero decir. Está bien la afirmación que usted ha leído en Rapoport, es correcto y comparto. Muy bien. Gracias. ¿Vos, Gonzalo, querés agregar algo a esa pregunta? Bueno, no, que sí, pero obviamente que no es solamente, sí, es olor a petróleo, se crea YPF y por muy poco en la votación en el Congreso perdimos la creación y nacionalización de YPF. O sea, obviamente que sí hay olor a eso, pero el golpe no es por el petróleo para mí, ¿no? El golpe es justamente, primero por un descontento generalizado, suele pasar, es cíclico las economías, lamentablemente le agarró un ciclo muy traumático interno y externo. El externo, que ya sabemos, vos lo hiciste mención al principio, Inés, la caída de la bolsa de valores de Wall Street en el 29, y un efecto cascada o dominó, como les guste, al resto de América y fundamentalmente a nosotros, que éramos el país agroganadero, que afectaba directamente a la economía ganadera, que después vamos a ver años después, que es el costo, el pacto Roca-Russiman, y el costo de la vida de Lisandro Latorre, cuando conocemos asesinato en el Senado de la Nación, que justamente tiene que ver con la política de la carne. O sea, se nos cae toda la economía de nuestro frigorífico por el piso. Entonces, ¿qué le pasa al pueblo? Que hasta los mismos jóvenes y estudiantes le pedían el golpe. Por supuesto que eran los grupos más ¿cómo diría? Más jodidos, perdón la expresión, pero de los jóvenes, ¿no? Pero justamente le pedían el golpe a Irigoyen, que era el que les había permitido vivir en una suerte de armonía democrática desde el 16 hasta el 30. Pero yo creo que la crisis fundamentalmente, que cuando muere 2 años después, 3 años después, hasta ese momento fue el velorio más grande de la historia de nuestro país, o sea, como para que entendamos el amor que el pueblo le tenía a este personaje. Pero el pueblo sin dinero es un pueblo que reclama. ¿O qué está pasando en estos días que vemos que pasan, no sé, dicen que pasan bolsas por todos lados para tranquilizar el descontento? Y bueno, o la emisión, no bolsas, emisión, las bolsas cuántas, perdón. Uy, me van a matar. Bueno. Gracias, Gonzalo. Gracias. Acá hay una Liliana que dice, desde lo educativo, además de la reforma universitaria, el desarrollo de la escuela nueva, con nuevos postulados, que generan innovaciones y modernización estético-cultural, colocando al niño en el centro de la escena educativa con carácter activo. Entonces, un poco, digamos, estos cambios se muestran durante la presidencia de Irigoyen. Liliana, ¿es así que querés marcar? Perfecto, no sé si alguno de ustedes quiere agregar. Lo que quería marcar era que no solamente es desde el punto de vista de la educación superior, sino que también desde la educación en general hay un cambio desde lo educativo en contra de todas las otras tendencias que venían ya y que la persona que está exponiendo hizo también el desarrollo a través de lo que había pasado, pero en contra del normalismo, en contra de toda la... y con una idea de una educación que permitía hacer para saber y que llevaba que la clase social de la clase media que tenía movilización social también la lograra a través de la escuela. Si estaban de acuerdo con eso. La fundación de más de 3.000 escuelas en la primera presidencia es Claro. además una política de expansión de la enseñanza De expansión primaria, total. de creación de las escuelas de artes y oficios. Las artes y oficios. No es un documental, es una película de propaganda muy interesante, que ustedes la pueden encontrar en YouTube. Nosotros con el Instituto Irigoyeniano la hemos subido hace muchos años, pero tenemos además el original. Es una película que se hizo para la elección de 1928, se llama La obra del gobierno radical. Dura unos 20-25 minutos. Es la primera experiencia de cine aplicado a las campañas políticas. Ahí se ve en blanco y negro y mudo, con placas de texto, la cantidad de escuelas y la calidad de lo que fue el proceso
el proceso de ampliación de la educación durante ese primer gobierno de Irigoyen. Es cuando se establece además el uso del guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco, sí. Como, claro, para evitar las diferencias sociales. Sociales. En la pública, exactamente. Perfecto, buenísimo. Gracias, Liliana, y gracias, Diego. Así completamos el panorama del tema educativo. Gonzalo, ¿vos querés decir algo al respecto? No, justo entre las cosas, muy bien lo que decía él también, porque justo tengo un documental en el cual sale, en el primer gobierno de Irigoyen, todos los chicos del primario con guardapolvo blanco para igualar justamente, eso lo hace, pero los grandes grupos conservadores no se bancaron el guardapolvo blanco. O sea, porque justamente lo que no querían era lo que pregonaba Hipólito Yrigoyen, que era la igualdad en el aula. O sea, que eso también viene de la época de Sarmiento. O sea, hay una política educativa fuertísima en nuestro país que lamentablemente a partir del 66 se rompió absolutamente. Pero hasta ese año fue una política educativa que viene con Sarmiento, que viene con Hipólito Yrigoyen, y que sigue con Arturo Illia y ahí termina. Lamentablemente es así, con el nombre de esos tres personajes, porque los demás un poco generaban una educación para atrás. Eso, un agregado. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Luisa, querías decir algo, podés hablar. Yo quería comentar algo que pasó, que lo comentaron antes y pasaron después a la educación, que es sobre las empresas argentinas, ¿no? Cuando YPF se transforma en empresa argentina y después de ahí en más, en la historia argentina vamos transformando aerolíneas, después los ferrocarriles, vamos tratando, llegamos a hoy y sabemos que ya todas son empresas nacionales. La prueba de esto, de que no ha sido un éxito sino un fracaso, es que creo que, por ejemplo, la Argentina, lo leí hace poco, no sé en dónde, ha de ser el único país del mundo que con unas aerolíneas de bandera pierde plata. YPF tuvo también pérdidas. Los ferrocarriles ni pensar, somos un desastre. Entonces, el hecho de haber nacionalizado todas las empresas que hacen a la vida pública y que hacen a la calidad de vida argentina, las empresas estatales, cuando eran privadas funcionaban mejor, eran hasta más baratas y había más interés en el mundo por nosotros. Ahora tenemos todo es nacional, todo es popular, y la verdad que funciona bastante mal, nos cuestan carísimos y tenemos deudas millonarias. No sé lo que venimos ganando desde el 30 para acá o desde el 15 para acá, vamos, no sé, para mí no vamos para adelante, sino vamos para atrás. Y que decirte en estos últimos años ya es de morirse. Inés, ¿me disculpas un segundo? Sí, ahora, gracias Luisa. Le quiero aclarar algo a Luisa con todo cariño y respeto. Irigoyen no nacionalizó nada, creó empresas donde no existía, YPF no existía, fue una Dirección Nacional de Agricultura que después sirvió para potenciar esa industria, que le dio desarrollo al país. No nacionalizó ferrocarriles, había ferrocarriles que eran del Estado y había ferrocarriles que eran privados. Por supuesto que los ferrocarriles son un concepto integral del desarrollo nacional, que le dieron crecimiento a los pueblos del interior, pero en la época de Irigoyen no se nacionalizaron, se crearon donde no estaban, y de hecho, después, distintas políticas que se aplicaron a posteriori, fueron a veces, por supuesto, deficitarias desde el Estado, pero también tiene que ver con conceptos de gestión de lo público. En el caso que no fueron imputables a Irigoyen, por supuesto, se lo quiero aclarar. Sí. Perfecto. Gracias, Diego. Gracias, Luisa. Sí, supongo, a ver, como reflexión, porque acá tenemos, digamos, el tema del nacionalismo económico a partir de empresas del Estado, si son eficientes o no son eficientes, o lo han sido realmente eficientes en el contexto argentino, ¿no es cierto? Es una discusión que en políticas económicas tenemos justamente desde la época de los radicales en adelante, en general, ¿no es cierto? O de antes, porque con el tema de los trenes ferrocarrileros, Roca
y Juárez Elman se peleaban justamente por privatizar o no privatizar. Así que está interesante como un punto de tensión, ¿no? en las políticas públicas. Gracias, Luisa, y gracias, Diego. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Sí, hola Isidoro, sí, dale. Buenas tardes. Antes que nada, gracias. Muy buenas las dos exposiciones, muy buenas, muy buenas. No, yo quisiera, Irigoyen está entre, para mí, los buenos presidentes. Como caudillo, los tres caudillos más grandes que ha habido son Roca, Irigoyen y Perón. Ahora, como presidente, yo con Perón tengo una calificación bastante baja como presidente. A Irigoyen lo pongo entre los buenos, aunque para mí como presidente es superior a Alvear, por un montón de cosas, pero otro tema. No quería hablar, o sea, ¿qué reflexiones le merece, por ejemplo, la semana trágica del año 21, también la Patagonia trágica? La Patagonia fue del 21 y la semana trágica fue del 19, 2 años antes. Uno creo que fue por los talleres Vanessa, que arrancaron con eso. Está bien que en esa época había grupos muy extremistas haciendo, pero está anotado inclusive con el término progromo a lo del año 19. Y bueno, quería saber después, 19, casi 20 intervenciones en la provincia, cuando los gobernantes no eran obedientes a lo que Irigoyen quería. Él tenía una formación, una personalidad, eran épocas difíciles, era patrón de estancia, aunque a los obreros, a los peones se los trataba, pero muy bien, pero tenía esa conformación. Fue comisario de Valvanera, o sea, toda esa formación, sin llegar a autoritarismo, tenía una idea de la autoridad un poco fuerte. Me gustaría saber, y simpatizo con Irigoyen, pero quiero ver qué reflexión me merece para ustedes esas cosas que puntualicé. Bueno, Semana Trágica y Patagonia Rebelde, popularizada por la obra homónima, en realidad Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que se hace Patagonia Rebelde en la película inolvidable de Héctor Rivera y Fernando Ayala sobre el libro de Osvaldo Bayer. Ahí hay un tema de concepto con respecto a la cuestión de la organización del Estado. O sea, Irigoyen es un presidente, es un hombre de Estado. El anarquismo lo que plantea es la destrucción del Estado. Ahí hay una base fundamental para entender la diferencia del concepto. Cuando lo que se pone en discusión es la subsistencia del Estado, Irigoyen responde de la manera que puede responder con las herramientas y con los conceptos culturales y los instrumentos políticos que tiene en la época. De hecho, a lo que usted señala sobre el famoso progromo que se produce en 1919 en Buenos Aires, cuando empiezan los ataques a judíos, las fuerzas parapoliciales intervienen para reprimir, contratadas y llevadas por los propios patrones de los talleres Bacena, Irigoyen logra que se pacifique sobre la base de la intervención del ejército, de un ejército que no es un ejército intervencionista, es un ejército leal al poder constitucional, comandado por el jefe del acantonamiento de Campo de Mayo, que era el general Luis de Piana, y después va a ser ministro de Irigoyen en la segunda presidencia, que es el que restablece la paz en la ciudad de Buenos Aires. Cuando en la etapa previa del estallido revolucionario, el estallido anarquista en Bacena, acá en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires, donde estaba la fábrica, Irigoyen venía negociando y obligando a Bacena a sentarse en la mesa de negociaciones en la Casa de Gobierno para acceder a las demandas obreras. O sea, antes de la represión es consecuencia de la acción subversiva, no de la huelga, sino de los episodios violentos desatados a consecuencia de la huelga. Irigoyen lo llevaba a Bacena a negociar para que se accediera a las peticiones de los obreros. Y manda al jefe de la policía de la capital, Elpidio González, sin custodia y desarmado, solo con un chofer, a negociar con los que habían tomado la fábrica. Atentan contra la vida del Elpidio González, que se tiene que esconder dentro de Bacena, y matan a su custodio, a su chofer. Prenden fuego el auto. O sea, esos episodios tienen una respuesta que puede hacernos más ruido, menos ruido, sobre todo a quienes somos irigoyenistas y radicales, pero no podemos rehuir el debate en ese sentido. Con respecto a las intervenciones provinciales, las intervenciones son para garantizar
la implementación de la metodología democrática de la ley Sáenz Peña, que en muchas provincias no se aplicaba. De hecho, Irigoyen interviene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en 1917, porque ahí estaba encaramado un caudillo oligárquico conservador, que era Marcelino Ugarte, que ya había sido, por segunda vez era gobernador, que se había sublevado en su oportunidad, se había levantado contra el presidente Figueroa Alcorta, y que desde la provincia de Buenos Aires armaba su estructura política para catapultarse hacia la presidencia. Pero no era muy democrático que digamos. Irigoyen lo que hacía con la intervención era propugnar la reorganización de los poderes públicos y la aplicación de la ley Sáenz Peña para que se votara libremente y en forma limpia en las provincias. Por supuesto que hubo situaciones complejas en cada una de las provincias, distintas, según surgían caudillos, pero las intervenciones provinciales dictadas por Irigoyen tenían como objetivo fundamental la reorganización de los poderes provinciales con los principios democráticos de la ley Sáenz Peña. Gracias, Diego. Gracias, Isidoro. Gonzalo, ¿querés agregar algo? No, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir él. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay que entender que en todos los gobiernos, y fundamentalmente un gobierno fundacional, democrático, anda a ajustar todos estos resortes aprovechando estas circunstancias democráticas, que es lo que le permite la democracia, y de alguna manera él lo permitió. Y no estamos hablando, si bien todas las intervenciones son antipáticas, creo yo, las provincias son autónomas, así que no debería haber esa circunstancia. Entendemos que en el transcurrir de nuestra historia han habido muchas intervenciones, pero creo que las únicas, entre comillas, que hay que analizar más todavía, se justificarían las del periodo de Irigoyen, porque justamente había que desenquistar esos poderes que se habían enquistado, como digo yo, en los poderes provinciales. Hizo varias intervenciones. Así que, de alguna manera, no es que esté de acuerdo, ni mucho menos, de la Semana Trágica también son hechos, de hasta el día de hoy siguen surgiendo, y cuando uno tiene debates, es la mancha que no se va a salvar, por más que no creo que él sea responsable, y por Irigoyen directamente, pero pasó en su gobierno, y esa mancha no se la va a sacar, y lamentablemente hay que comprender que tuvo estas circunstancias que en definitiva pueden minimizar algunas partes de su gran trayectoria, y en definitiva es lo que le pasa, siempre le pegan por este lado. Eso quería decir. Bueno, es real, pasó. No sé si podemos justificarlo, algunos sí, pero para que el popular, el credo popular lo entienda, ahí es difícil, porque es como seguimos, el sí y el no está constante. Perfecto, gracias, Gonzalo. Acá Elvira me preguntaba recién el tema de la ascripción ideológica, Gonzalo, de los reformistas. Ella pregunta si eran socialistas, digamos, ¿de qué ascripción, cómo si hay alguna ascripción ideológica en particular de cada uno de ellos? ¿Sabes que no? Hay, en ese sentido, yo te diría que son lo que dije al principio, libres pensadores. Incluso Deodoro Roca se afilió un tiempo al socialismo, fue candidato y se desafilió, o sea, no fue radical tampoco, no eran los radicales los primeros, y menos los radicales de Córdoba, los primeros que abanderados de la reforma. Anarquistas, como dije, socialistas, comprometidos, el mismo, si bien no firmó, pero sí apoyó desde su lugar, Alfredo Palacio, o sea, Alicia Moró como mujer también defendió a la reforma de los reformistas. Yo creo que muy pocos radicales, en este momento no tengo algunos, Enrique Barro no lo fue, o sea, los Gurmencinos Sayago tampoco, o sea, había muy pocos radicales. También es una deuda que me quedo con algunos por las dudas, pero no había un sentimiento mucho de esta militancia juvenil, estudiantil de radicales. Los radicales, pocos radicales, Gonzalo, pocos radicales. Algunos en La Plata algunos, en Rosario algunos, pero en Córdoba no, pero básicamente, no. Claro, coincido, por eso. Claro, pero socialistas, María Elvira preguntaba, ¿socialistas? Bueno, está Berman. Y bueno, Berman, acordate de Berman, era, pero candidato. Más que socialista, era de Mao. Yo tengo una foto de él con Ho Chi Minh, o sea, era un tipo más tirando hacia yo la conozco a Silvia Berman, la hija, recién llegada, bueno, había estado en Nicaragua, en la revolución nicaragüense antisandinista, o sea, con mucho anti-Somoza, digo, no sandinista, al contrario, siendo ella sandinista, o sea,
con mucho compromiso, me parece, más por esas vertientes. No el socialismo hoy más té con leche, sino un socialismo parecido más a la ortodoxia soviética, a la China, a ese tipo de socialismo. No un socialismo, me parece, yo lo voy... Inés, Betty, sí, ahí Betty, sí, ¿qué querías comentar? Sí, te quería comentar que, bueno, mi suegro, es Garzón Maceda, él firma eso. Él era socialista, un gran profesor universitario, o sea que te digo que no era de anarquistas ni nada de eso, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Sí. Y concretando, quisiera saber... ¿De quién me dices? ¿De Garzón Maceda? Sí, mi suegro. ¿Ah? El suegro de Betty, que era Garzón Maceda, sí. Sí. No digo que Garzón Maceda sea anarquista, digo que las ideas de ese momento... había socialistas activos, socialistas, ¿no? No solamente anarquistas, solamente eso digo. Sí. Otra cosa, bueno, concretando, ¿en qué cambió la universidad después de la reforma universitaria? A ver, que desde esta reforma que fue imitada por el extranjero también, ¿en qué cambió acá las cosas de la universidad? Me estás preguntando ¿en qué cambió? Sí, para lo que han luchado todos. ¿En qué cambió? Eso es lo que pregunto. Por eso yo, para aclarar la pregunta, suspicacia, ¿estamos hablando de la reforma del 18 y nuestro presente? No, la reforma del 18. ¿Qué cambió? En el momento, claro, porque vos dijiste para mí no cambió nada. Para mí no cambió nada, o sea, lo que sí cambiaron fueron las ideas, no fue una universidad, si siguió intervenida, o sea, no hubo todo lo que se pregonó en su momento. Recién vamos a encontrar una universidad reformista, les diría, con el gobierno de Jorge Orgaz, el gobierno universitario de Jorge Orgaz en 1958. Ahí es plena reforma. Hasta ese momento, con la reforma del 58, con gobierno tripartito. A partir del gobierno del arquitecto Révora, en el gobierno, hablo de la universidad, ¿no? En 1986 es cuatripartito nuestro gobierno, es lo que sí se modificó, pero hoy está vigente, con las diferencias que pueden tener desde el contenido ideológico, pero hoy, más allá de los gustos, tenemos una universidad reformista. Podemos discutir si nos gusta uno más que otro, sí, pero hay una universidad reformista. Al menos así lo veo yo, ¿no? Permiso. Sí, Isidoro. No, referente a la ideología también sufre, hay evoluciones en los partidos. Creo que Moisés Levenson, cuando se hace la convención de Avellaneda, es cuando creo que hace un giro que no sé si hubiera estado Irigoyen, hubiera acompañado ese giro, no sé. Por eso. Yo digo que no creo. No se puede. No, está bien, son suposiciones. Esto usted sabe más que yo. Pero, otras ideas, Irigoyen venía de las ideas del siglo XIX. No, sí, por eso. Están así que... Exactamente así, igual, no se puede. Sí. Levenson era un irigoyenista que asumió desafíos de otro tiempo. De la posguerra, de la posguerra mundial, y vienen otras ideas, ya en el mundo hay otras ideas también, correcto. El inglés, el estado de bienestar, ahí, esa generación que hace usted dice la Convención de Avellaneda, en realidad es un movimiento interno dentro del radicalismo que se reúne en Avellaneda, de Transigencia y Renovación. Después lo adopta la Convención Radical en 1948 bajo la presidencia de Ricardo Rojas. Otro hombre identificado con principios reformistas sin ser él mismo alumno reformista. Él ya era un hombre de la enseñanza, era un hombre que creó la Universidad de La Plata, pero que apoyó las ideas reformistas. Y esos principios yo entiendo que el mundo... Eso viene en la Convención del 48, pero lo habían esposado los radicales intransigentes del 45 antes de la elección de Perón. Sí. No, yo entiendo eso de que el mundo tiene oleadas de un lado para otro, pero no siempre las modas que impuso el mundo fueron las mejores. No. La moda es una cosa, no quiere decir que esté bien. Correcto. Por eso para mí ha habido gente que se ha sabido plantar. Por ejemplo, cuando von Hayek describe Camino de Servidumbre en el año
44, estaba por terminar la guerra. Él decía, la guerra la estamos ganando, los soldados están muriendo, pero en las universidades, en todos lados, los intelectuales están viajando para el lado con lo que estamos peleando. O sea, el marxismo estaba avanzando, digamos, en el mundo. Y entiendo que es así. Pero yo personalmente, que vengo de familia radical, yo con eso, después me hice independiente. Tengo una gran simpatía por los radicales. Lamento que hayan tenido tantos tropiezos porque hace falta un partido radical, pero esos han sido los matices, digamos, que me han hecho tomar distancia, ¿no? Pero muchísimas gracias y perdón si abusé del tiempo. No, está bien, Isidoro. Acá, y Gonzalo se me fue, apagó la cámara, pero bueno, hay una pregunta para Gonzalo. Acá estoy. Te fuiste a tomar un café, contame. No, ojalá. Yo como flaquito ya tengo ganas de hacer una picadita. Sí. Acá me pregunta Carmela, bueno, me pone varios digamos, varios personajes de la época de la Reforma, y si podés decir el tema de la ideología. Bueno, Martínez Paz, Nores, bueno, Orgaz, Cárcano y Capdevila. Martínez Paz, Nores, Orgaz, Cárcano y Capdevila. Y bueno, yo te diría que todos menos uno, hasta incluso Cárcano, porque si bien Cárcano tenía los que algo, yo no soy un erudito de Cárcano, pero sí sé que fue un tipo conservador, pero muy progresista en su gobierno, así que de alguna manera a él lo dejo fuera de alguna connotación negativa, porque creo que fue un buen gobernador por lo poco o mucho que creo que puedo saber de él. Bueno, Jorge Orgaz, socialista. ¿Y quién más me preguntó? Martínez Paz. Bueno, Martínez Paz fue el candidato de los estudiantes contra Nores. O sea, Nores, hay una frase, yo soy tan amigo de tantos Nores, que es esas grandes contradicciones que tenemos, viste, en nuestra vida. ¿Cómo dice? Dice una frase del rector Nores, así, textual, en el 18, cuando los jóvenes lo estaban sacando el 15 de junio porque decía que había sido una elección fraudulenta. Dice, el que se titula, esto es lo que escriben los jóvenes estudiantes que firman el manifiesto liminar contra el rector ese día. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra. Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes. Eso dijo Nores, rector de la universidad. Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto a reverencioso a la disciplina. Palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. Eso lo dicen, obviamente, que sarcásticamente. O sea, ese fue una de las expresiones. Por supuesto que un exabrupto, ahora empecemos con los exabruptos, que cada uno de los personajes de la historia, incluso nosotros decimos, si nos sacan de contexto, y no queda uno libre. Así que habría que ver, Sarmiento dijo unas brutalidades que casi, yo que lo quiero, es indefendible. Bueno, esa es una brutalidad que dijo el rector, más allá de otras, porque creo que ha sido una persona buena, pero con esa brutalidad que dijo y quedó señalado para el resto de su vida. Lamentablemente, ese dicho muy trivial, pero que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y bueno, sí, dijo lo que dijo y es real. Eran contextos de mucha intransigencia, digamos, no había mucho lugar para moderados, ¿no? O sea, estaba de un lado o del otro. Lo vemos de este lado, lo juzgamos desde el 2021, o nos vamos a esos tiempos a tratar de analizar, pero los estudiantes en ese momento, porque esto es lo que están diciendo en el momento que el tipo lo decía, o sea que no hay una versión vista desde 100 años después. Ahí mismo lo contextualizaron a Nores. Lo demás sería del lado que más me gusta, aunque tengo grandes amigos, los Nores, ¿qué les voy a hacer? Los quiero mucho. Acá hay otro, el tema digamos, el tema de la libre contra laico, el tema de la curia y la reforma se repite, obviamente, más allá de la época de la reforma, digamos, ese enfrentamiento. Es hermoso. El laicismo ya lo larga Sarmiento. Sí. O sea, no es ya lo larga y lo larga fuertemente y no se bancaba la iglesia desde ningún punto de vista. Si no fue más fuerte, es porque el entorno, Avellaneda y otros, le decían, modera un poco, viejo, ¿viste? Porque se iba, arrasaba con todo.
Pero el laicismo, las leyes laicas, una de los que lo pregonaron entre la cantidad de inmigrantes que venían, esta es una cuestión que yo siempre le decía a mis estudiantes. Digo, el tema de las leyes laicas viene directamente relacionado a la gran masa migratoria. Toda esa gente que vino a nuestro país demandaba cosas que nuestro país no daba, ni les interesa. El analfabetismo, las instituciones, las leyes, eran todas retrógradas. Le nacía a todos estos inmigrantes que empezaban a hacer lo que hace cualquier hijo que deambula, tener relaciones, tener novias, tener hijos, y ahora ¿cómo los educo? Y ahora ¿dónde los anoto? ¿A dónde los inscribo? ¿Quién es mi hijo? Y empezamos con toda una serie de cuestiones que no teníamos resuelto. Y ahí vienen las leyes laicas. La presión social genera esas hermosas leyes laicas. Y obviamente que los chicos, los jóvenes del 18, se basan fundamentalmente en la ley laica. Y después en el 58, con Frondizi, se da la gran discusión de la libres o laicos, que confunde. Uno diría, es como decir, liberalismo, libertad. Uno si no sabe, y parece que es hermoso el liberalismo, la acción de la libertad. Y no entendemos que hay unos manejos económicos que no entendemos a dónde se llevan la plata estos liberales o estos conservadores. Así que hay que entender que no sé si es un made in Argentina, pero usamos, los unitarios son federales, los federales son unitarios, los liberales son conservadores, los conservadores son revolucionarios, o sea, hacemos una mezcolanza muy difícil de entender. Sí o sí, tiene que quedar claro que no fueron ideas simplemente de los radicales. La concordancia en la década infame de los 30 estaba lleno de radicales haciendo esa concordancia, o sea que concordaban con personajes también siniestros de la política argentina, o sea, radicales, y no era tan fácil encontrarlos como uno se imagina en el tiempo. Pero hubieron los abanderados que sí la lucharon, o sea, un Balbín, o sea que un Frondizi hasta el momento que se fue hacia la UCRA, y bueno, no quiero aumentar. Bueno, acá Beatriz, gracias Gonzalo. Beatriz, levantaste la mano recién, podés abrir el micrófono. Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Sí, buenas tardes. Yo los he estado escuchando excelente realmente, porque en mi impronta de mi sangre tengo todo esto de principios de 1900, de un abuelo totalmente irigoyenista y del paterno y abuelo materna y abuelo materno del partido que trabajó muchísimo también la democracia cristiana en esa época. Yo los escuchaba y todas estas ideas y todas estas cosas las he vivido en carne propia. Yo en este momento tengo 72 años, mis abuelos tendrían, no sé, ya 120, 130 años, mis padres 95 años. Eso de la música, el movimiento social, toda la emocionalidad y las improntas que había en esa época, las tuvimos en nuestras familias y las vivimos. Es maravilloso el doctor Gonzalo, tan estudioso como lo habló, el doctor Diego Barovero también dio su impronta legal y su parte histórica, ¿no? Cómo uno lo lleva en la sangre, todas estas ideas de libertinas y no libertinas, todo lo que se fue gestando en nuestra sociedad en los años 20, 30, 40, yo nací en el 49, y ya de los abuelos que estaban, uno se recibió y estuvo en la primer facultad de dentistas de la Universidad de Córdoba, hermosísimo, el doctor Tejero Torres Martínez, y allí, y mi abuelo, que era de la democracia cristiana, ingeniero civil, también estudioso del Colegio Montserrat de Córdoba, y después pasó a la Universidad Nacional de Córdoba, recibidos allí, que yo he estado, donde les dieron los títulos, que ahora es museo, al lado de la Compañía de Jesús. Una maravilla, realmente estoy embelesada con todo esto. Ustedes no saben
también lo maravilloso que significa el aprendizaje, la sabiduría, el aporte de la universidad y del aula universitaria, que significa adentro de nuestras personas, ¿no? De los estudiosos, de los no estudiosos, de los que estamos cerca de la ciudad de Córdoba y de los que estamos lejos, como a mí me tocó hace 50 años estar en la Patagonia Argentina, en la zona andina del Bolsón, en la provincia de Río Negro, trabajando en la docencia. Fui la última promoción del año 1968 de maestra normal nacional. Así que bueno, esto es una maravilla, Beatriz, todo lo que ustedes han hablado. Gracias. Te interrumpo un minuto, Beatriz, para despedirlo, Diego, que se tiene que retirar. Muchísimas gracias. No sé si todavía estás. Antes que te retires. Mil gracias por haber participado del taller. Un placer y un honor. Gracias. Hasta luego, Diego. Un gustazo. Un gusto, muchas Gonzalo. Gracias. Chao, querido. Espero vernos pronto. Muchas gracias. No, gracias por participar. Gracias. Después te pasamos el video. Bueno, perdón que te interrumpí, Beatriz, pero quería saludar. No, nada más. Valorar bien todo esto y bueno, adelante, sigamos adelante. Tengo 3 hijos profesionales, uno de la Universidad de Buenos Aires, otro de Córdoba, otro del Comahue, de acá cerca de Bariloche. Y bueno, es la nueva generación de todo este país que seguimos trabajando para vivir cada vez mejor. Muchas gracias. No, de nada. ¿Acá cerca dónde? Porque dijo acá cerca de Bariloche. ¿Dónde vive? En el Bolsón. En el Bolsón. Me jubilo, me voy con vos. Gracias. Como no, avísenme nomás. Gracias. Naldo, sí. Dale. ¿Puedo preguntar a Beatriz a quién se refirió a su abuelo cuando dijo el demócrata cristiano? ¿Quién era? Francisco Reyes Cámara Lozada, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Beatriz. Gonzalo, ¿puedo preguntar, Gonzalo, cuando se refirió al rector Nores, ¿era don Antonio Nores? ¿Sí? Ay, me mata, porque como hay 2 Nores rectores... No, creo que es Antonio, sí. Es Antonio Nores del 18. Y claro, en el 68 es, no sé si es el hijo o el hermano, la verdad que ahí me mata. No, hijo. Hijo debe ser, hijo. Rogelio es hijo de don Antonio. Yo lo que quiero decir es que, claro, son palabras muy duras, ¿no? Pero recordemos, digamos, lo que decía Ortega, ¿no? A la gente hay que juzgarla según sus circunstancias, ¿no? O sea, claro, son durísimos, ¿no? Durísimos lo que dijo Nores, ¿no? Yo tengo un montón de amigos Nores, como son 500.000 en Córdoba, pero tengo un montón de amigos Nores, pero digo, con relación a estas palabras tan duras de don Antonio Nores como rector, digamos, como a las personas hay que juzgarlas, como decía Ortega, dentro de sus circunstancias, ¿no? Perfecto. Bueno, pero el tema es que eso de juzgar dentro de sus circunstancias es muy difícil. Yo sí creo, pero de todas maneras, imagínense en ese momento las circunstancias para que los chicos, yo le digo, bueno, o los jóvenes, mejor dicho, lo dejen tan graficado y no con suspicacias ni dudas, y es durísimo hace 100 años como ahora, o sea, qué sé yo, está bien, yo hubiera estado, y lo firmo hoy por si hay reencarnación, de que yo nunca hubiera estado del lado de la esclavitud, siempre hubiera estado, y no como Jefferson, que decía que era libertario, pero tenía miles de esclavas y cientos de hijos con las esclavas, y no los reconocía nunca, así que, no, yo por lo menos me juego y voy a dejar testimoniado de que yo estoy siempre por la línea de premisas de libertad. Siempre. Hasta Sócrates hablaba justamente del libre pensamiento, así que es de aquel que, yo fui unos años pupilo en un colegio religioso,
y nos decían los curas en primer año, o sea, tenía 12, 13 años, por obra, pensamiento u omisión, o sea, todo lo que yo pensaba era pecado. Imagínate a los 12, 13 años la cantidad de pecados que tenía, de pensamiento nada más. No tenía ni tiempo para la acción. No, es verdad lo que dice usted. Pero bueno, son el juego de los que han conducido. Yo soy un personaje de la historia. Pero si yo me juego a ser presidente, y bueno, yo me juego a ser rector, y bueno, sus palabras, como dije en un momento, sos esclavo de tus palabras. Y los chicos lo dejaron testimoniado en ese mismo momento. Eso es lo que a mí me trae. No es que se juzgó, lo dejan testimoniado que les pegó fuertísimo. Yo quisiera preguntarle... Carolina, vos, dale. Le quisiera preguntar a Sarria, que me encantó todo lo que dijo, todo lo que dice, me encanta, que ¿qué piensa él si nos pasamos a través del tiempo? Como hicieron los chicos, los adolescentes, los jóvenes de la Reforma, ¿qué proyección tendría él? ¿Qué podrían hacer los jóvenes ahora? Porque yo creo que el Partido Radical se está fortificando poco a poco, se está levantando de acuerdo a las últimas noticias que hemos tenido. ¿Qué piensa él que la juventud de ahora está determinada, o sea, y sabe qué hacer o qué manifestación se puede proyectar de los jóvenes nuestros? O sea, participación de alguna manera vemos que ha habido, porque bueno, el mapa político cambia cada tanto justamente por el descontento generalizado, pero no hay ningún debate de ideas, y lamentablemente tampoco dentro de los grupos juveniles, como que estamos a la deriva sin timonel. O sea, en épocas distintas, nos guste o no nos guste, había para los grupos, o sea, sean fundamentalistas, sean ortodoxos, sean republicanos o demócratas, había líderes que de alguna manera con sus mensajes llegaban a la juventud. Pero hoy lamentablemente no hay líderes de ningún tipo. El único líder que anda dando vueltas, pero es solamente porque patea muy bien la pelota, es Messi. No hay nadie más que diga algo contundente que nos veamos reflejados en ello. Entonces me dice la juventud, lamentablemente esta pandemia vino a actuar en el cual nos acorsé, a todos nos dejó callados, ese barbijo nos tapó de alguna manera también la boca, no he visto que hayan actuado como jóvenes. Lo único, más allá de que a muchos no les gusta, yo siempre digo, cuando los jóvenes hablan hay que dejarlos actuar. Yo no los freno en eso. Los únicos sí, por el tema de la ley del aborto, hubo grupos juveniles protagónicos, les gusta a quien les guste, han estado. El tema de la onda esa verde, el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, es una lucha permanente y constante que no es rédito de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de ningún sector político. El tema del lenguaje inclusive, me tocó hablar en el tema de la lengua sobre ese tema y realmente dije lo mismo que dijo Jairo cuando le preguntaron si le gustaba el lenguaje inclusivo. Dijo, o sea, a mi sonido no me suena, pero no estoy en desacuerdo. Los jóvenes que hagan lo que quieran. Y de alguna manera yo en esos sentidos también no me le voy a poner diciendo no. El decir no me genera una contraposición fuertísima, así que hay que tratar de entender y acompañar. Si yo te dijera, tampoco me suena al oído, pero de alguna manera, bueno, son los jóvenes los que van marcando el rumbo. Si yo les quiero marcar el rumbo, termino perdiendo yo y ellos siguen caminando. En cambio, por ejemplo, me pasó, y con esto, si creen que me estoy abundando, me lo dicen, pero me pasó cuando fui a dar una charla en Buenos Aires, justo estaba la movida esta de la ley del aborto, de la violencia de género, etc. Y como yo llegué temprano, me quedé charlando con las chicas. Ninguna de las que me relacioné en ese momento tenía la menor idea de por qué se peleaba o cuál era la fecha y el día del tema de la no violencia de la mujer. O sea, te decían el 8 de marzo, pero ninguna le caía la ficha a los por qué. Y yo me puse a hablar y digo, bueno, si tienen que seguir peleando sobre estos temas, por lo menos les doy una clase de 10 minutos, teniendo yo tiempo. Y me hizo mucha gracia porque les di una clase de 10 minutos hablando, seguramente que algunas de ustedes lo saben, de la
de la dictadura de Trujillo, de la amistad con Perón, ahí ya aproveché a darle esa parte también, y de las hermanas Mirabal asesinadas por Trujillo. Bueno, y de ahí justamente la ONU declara o pone esa fecha del 25 de noviembre justamente en homenaje a estas mujeres muertas por la violencia generada por el poder. O sea, hay un montón de reivindicaciones que, por ejemplo, han ido, pero no como grupos partidarios. Yo no veo el Partido Socialista, jóvenes peleando, sí, algunos pequeños grupos de izquierda, algunos grupos radicales, pero ostentando o peleando por el poder, pero con pocas convicciones ideológicas. No estamos en un momento, estamos en el practicismo de cargos, no estamos, todo el mundo, fíjense que en estas últimas elecciones todo el mundo ha salido a decir qué es lo que ofrecen. O sea, hemos visto que ha sido un debate mediático en los medios para decirse cosas horribles entre ellos, pero casi nadie o nadie ha tirado alguna idea como qué país queremos para el futuro, qué país queremos para este presente, qué queremos con los jóvenes, qué necesitamos, nada de eso. Estamos hablando de tapar huecos y a ver si levantamos el salario y si damos más subsidios. Y la educación, yo hoy renuncié a, esto les cuento que no tiene nada que ver, pero hoy renuncié, no me jubilé, renuncié a seguir dando clases. Me quemaron la cabeza, a dar clases, me quemaron la cabeza la organización burocrática. Tenemos un ministro de educación de la provincia que es profesor de educación física y no existe la educación física casi en las escuelas. O sea, estamos pasando una crisis tremenda. Y la pandemia ayudó a esa crisis y los gobiernos ayudan a esa crisis. Así que estamos en un periodo de, bueno, de tratar de los buenos ser más buenos y nada. La verdad que no tengo mucho argumento. Soy positivo, pero no tengo mucho argumento. Es un desastre cómo lo estamos viviendo y la credibilidad. Y los jóvenes, no sé si será como dicen, pero tengo muchos allegados que se van, más que nada por la falta de previsibilidad que hay acá. O sea, entonces se van en una de esas ganando, trabajando en mismas cuestiones en otros países, pero por lo menos pueden planear. En cambio acá, lo que hoy sale uno, mañana sale 10. No sé si Gonzalo, bueno, acá el tema actual se ve que es un tema que dispara, pero bueno, siempre la relación pasado-presente es uno de los ejes centrales. Pero bueno, para darle a María Álvarez pregunta el tema de la presencialidad en las facultades y qué pueden hacer los jóvenes, el tema de la presencialidad. Bueno, hoy estuve esta mañana, ayer estuve en la ciudad universitaria desierta. Sí, el ministro ha dicho hoy justamente que no va a haber presencialidad hasta el año que viene, que recién se inicia el año que viene. Sí, la semana que viene tenemos elecciones, así que pueden participar todos aquellos. Acuérdense que les dije que el gobierno es cuatripartito, así que los graduados de la universidad, los profesionales docentes de la universidad, los estudiantes y los trabajadores tienen que ir a votar. Perfecto. Bueno, votaciones la semana que viene en la universidad, están todos convocados. Bueno, siendo las 20:31, la verdad que da para muchísimo más. Yo me quedé con un montón de preguntas, tanto para vos como para Diego, pero iba a ser medio como abogada del diablo, así que mejor me callo y lo doy por concluido. Mil gracias, Gonzalo, por participar y por, bueno, la verdad que ha sido sumamente interesante. Y otra vez desde el taller con Luisa y Aula Universitaria agradecerte, porque realmente nos parece muy importante y enriquece más allá de los acuerdos y desacuerdos, los distintos puntos de vista enriquecen la discusión justamente que vos decís de las ideas, y bueno, la historia creo que sirve para eso. Así que bueno, mil gracias, Gonzalo. Y bueno, gracias a ustedes. Te debemos una visita presencial, porque Luisa quiere ir a toda costa al Museo de la Reforma, así que ahora creo, no digo nada, tiro este tip, nos van a empezar a dejar movilizarnos por un día, así que bueno, ya podemos llegar a organizar una visita al museo. Así que bueno, un aplauso. Y ahí estamos. Vale, un aplauso para Gonzalo. Muchísimas gracias y a todos los participantes, mil gracias, a los que no son del taller también, y los que no son del taller pueden, donde se inscribieron,
después yo les van a pasar el link a este video grabado que lo voy a subir a YouTube, para que todos puedan también difundirlo si quieren. Así que bueno, gracias a todos otra vez por participar. Gracias. Chao, Gonzalo. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Jueves que viene a los del taller. Nos Buen vemos. espectáculo, Inés. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bueno, Inés. Gracias. Chao, chao a todos. Se me pasó la hora y no me di cuenta. Adiós. Inés, gracias. De nada. Gracias a ustedes por participar. Chao, Inés. Hasta mañana. Adiós. Chao, líder. Chao. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Estoy atenta para ir al museo porque yo soy licenciada en museología. Ah, Así que perfecto. acordé de mí. Bien, entonces bueno, ya sabemos, después dejale a Fernanda, si vos te escribiste con ella, la inquietud de que vos querés ir, o sea, para que te tengamos en cuenta, se lo organizamos. Bueno, Perfecto. gracias Inés, un beso grande y gracias por todo. No, de nada, gracias a ustedes los que participan. Adiós, Muchas adiós. gracias, chao, Inés. Nos vemos. Buenísimo. Sí, líder, ¿querías preguntar algo? Ah, no, era saludar. Bueno, adiós, que anden bien.